Maltrataron a una madre yegua. Y algo cambió. Maltrataron a una madre yegua. Y de ese dolor nació una historia que a muchos les costó creer. Se diría tiempo después que Dios hizo justicia a su potro, pero esa frase no explica los pasos ni las manos humanas que empujaron la rueda del destino. Solo nombra la justicia que, de una u otra forma, llegó a restituir lo que había sido arrancado. Lolita había nacido en un potrero humilde, en un pueblo donde la economía iba y venía con las cosechas y la lluvia. Fue vendida por necesidad, un hijo enfermo, una deuda que no esperaba. La familia la dejó ir con lágrimas, sabiendo que la vida a veces pide sacrificios que pesan. Lolita era alta y de pelaje castaño, ojos tranquilos como un atardecer. Caminaba con paciencia, aceptando la tarea que le tocaba, porque los animales llevan con dignidad las cargas que los humanos les ponen, pero la dignidad tiene límites cuando la mano que manda no sabe de ternura. Víctor era distinto. Llegó con botas limpias, con promesas de mercados lejanos y un caballo de aspecto extranjero atado detrás de su carreta. Tenía dinero viejo en los dedos y una mirada que raramente se ablandaba. Compró a Lolita como quien compra una herramienta. No escuchó historias ni comprendió nombres. Para él, lo que importaba era el servicio y la ganancia. Pero las cosas que se compran con necesidad rara vez vienen con etiquetas de cuidado. En la primera noche, los arrieros escucharon los relinchos bajos de Lolita, el sonido de quien extraña la ribera donde creció. La lavaron con prisa, le apretaron el hipel con sogas nuevas, le ataron una cabezada que no perdonaba errores. Cuando la llevaron a las rutas, el polvo pegó en su lomo como un sudario. Los viajes fueron largos, pasos al amanecer, sol en la espalda, cargar y descargar, remarcar en frío y en lluvia. Víctor no consultaba su cansancio, solo miraba cuánto podía rendir. Arturo conocía las bestias. Era arriero de oficio y de corazón, con manos agrietadas y un hablar lento que defendía más con gestos que con palabras. Había trabajado junto a muchos caballos y yeguas. Había aprendido a leer la fatiga en la mirada y la rebeldía en la cola. Cuando vio a Lolita entre los animales del negocio de Víctor, algo en su rostro se apretó. No era solo la dureza de la cuerda ni la cicatriz en su costado, era la manera en que llevaba la cabeza baja, como si quisiera hacerse pequeña para que nadie la viera sufrir. Los primeros roces no fueron noticia. Un jalón de rienda donde la yegua no respondía, una bofetada cuando no logró subir la carga. Pero los arrieros, acostumbrados a evitar problemas, guardaban silencio. Víctor imponía respeto con la misma eficacia con la que imponía golpes. Su palabra valía más que la mirada de quien pedía alivio. ¿Quién iba a enfrentar a un hombre cuyo dinero compraba silencio? Aún así, la compasión se abre a escondidas. Arturo se acercaba al trabajo con manos que sabían curar rosaduras, con una mirada que abría el paso cuando la tormenta venía. Le dejaba cebada cuando nadie miraba y, por la noche, le hablaba bajito para que los relinchos fueran menos ásperos. Fue en un cruce de estaciones que la barriga de Lolita comenzó a notarse. No fue un motivo de alegría para Víctor. Fue un cálculo, una molestia. Un potro solo es un gasto hasta que sirve, murmuró en más de una ocasión. Para los demás, sin embargo, la presencia de una vida dentro de la yegua suscitó cosas que el dinero no compra. Ternura, expectación, la sensación de que algo de bondad podía renacer en aquella rutina de polvo y gritos. Una noche, mientras la luna apenas dibujaba sus sombras, Lolita se detuvo en un claro y sus flancos temblaron. Arturo, que dormía a la intemperie en su capa, la vio inquieta. Se acercó con pasos de respeto y la escuchó respirar. Los arrieros mayores decían que cuando un animal cuida su aliento, hay que cuidar su silencio. No por superstición, sino porque la vida es frágil. Arturo improvisó un cobijo con sábanas viejas y le hizo una cama de paja. Le cantó, a su manera, viejas canciones de su abuela que hablaban más de consuelo que de instrucciones. El embarazo de Lolita no pasó desapercibido para Víctor. Al principio miró con indiferencia la más ligera modificación en su costado. Después, cuando el potro creció y sus manos tocaron más ingresos, la indiferencia se tornó en resentimiento.
Perdió mercancía en un viaje. Una caja de telas que no volvió a aparecer en un mercado. Alguien dijo que fue robada en la posta, que el camino se lo tragó. Víctor buscó culpables y encontró excusas. Para él, todo signo de pérdida pedía un responsable. Fue entonces cuando su rigor se volvió castigo. Menos descanso, cargas más pesadas, riendas que quemaban. Los arrieros empezaron a murmurar. Hablaban de la vasija rota que Víctor había arrojado en un enojo, del clavo que se había quedado en una puerta, de la forma en que su mano salía con demasiada facilidad para corregir. ¿Dónde termina la disciplina y comienza la crueldad? La respuesta no estaba en definiciones, sino en la mirada de la yegua cuando no podía más. Y la mirada de Lolita hablaba de cansancio, y de algo que todos comprendían en secreto, que el poderoso no mide el daño hasta que algo suyo se quiebra. Pero la historia no se sostiene solo en la injusticia. En las noches en que el viento se apiadaba del camino, Arturo se acercaba con una toalla tibia y le pasaba la mano por el costado. En esa intimidad silenciosa se fue formando un vínculo que no necesitaba de palabras. Arturo comenzó a cuidar de la yegua como si fuera suya. Le hablaba de su madre, que había sido curandera de animales, y de cómo en su pueblo aprendió a vendar cascos y a limpiar heridas con aceite y fe. Había en su gesto una reverencia que hablaba de respeto por la vida, una manera sencilla de decir que no todo se compra ni todo se olvida. Una madrugada, cuando el frío mordía y la niebla pegaba en el suelo, Lolita dio señales de que algo inminente ocurriría. Arturo estaba junto a ella. Los demás dormían con el peso del día. Hubo un tiempo breve, casi sin respiración, en que el mundo entero pareció reducirse al jadeo de la yegua. Los sonidos que Arturo recuerda después, y que los oyentes sentirán si cierran los ojos, no son estruendosos, son resoplidos, empujes, gotas de sudor que caen sobre paja. Arturo enjuagó sus manos, las metió bajo la barriga cálida de Lolita. Sintió la vida que presionaba desde dentro. «Vente conmigo», le dijo, como quien pide permiso a una madre para ayudar a nacer. El nacimiento fue una escena pequeña y vasta a la vez. Susurridos, unos dedos expertos y ásperos ayudaron a que el foal, un potro blanco con una mancha en la frente, de ojos curiosos como dos luceros nocturnos, saliera al mundo. El primer sonido fue un relincho tembloroso, luego un resoplido y un empujón torpe del animalito que buscaba ponerse en pie. El microcosmos sonoro, el roce de paja, el leve latido en la entrada del establo, el murmullo de Arturo que decía palabras de ánimo, y por encima de todo, la respiración profunda de Lolita que, por primera vez en mucho tiempo, se permitió ceder a la ternura. Arturo frotó al potro con su manga, le acercó la boca a la teta, y el potro buscó, con instinto, esa primera leche que sabe a principio. El animalito, al que bautizaron Lolo por su torpeza encantadora, resopló con fuerza luego de su primer sorbo, y el sonido pareció un pacto. Mientras haya manos que protejan, habrá oportunidades para la esperanza. Los sonidos quedarán en la memoria. Un suave resoplido, el rumor de paja siendo apartada, una exhalación que podía confundirse con un llanto humano si uno no tiene cuidado. Los arrieros se acercaron, algunos en silencio, otros con una extraña timidez. Un nacimiento siempre pone en su lugar las pequeñas miserias del mundo. Víctor, cuando supo que nació un potro, no sonrió. Miró al animal con ojos prácticos, como quien evalúa inventario. Lolo era un activo, y en su mente, un futuro precio. Para Arturo y para los que ya habían encomendado su afecto a la madre, Lolo era otra cosa, un hilo de continuidad, la prueba de que la vida podía persistir aun cuando la mano que debía cuidar negaba misericordia. Con los días, Lolo fue creciendo de manera saludable. Había una luz en su pelaje que llamaba la atención en los puestos de tránsito. Los viajeros que pasaban se detenían a mirarlo. Algunos le ofrecían maní, otros una caricia. Eso alimentaba un orgullo muy distinto. No el orgullo del que usa al otro para su provecho, sino el orgullo humilde de quien ve sobrevivir a lo que ha sido puesto bajo su cuidado. Arturo lo traía a la sombra cuando el mediodía pegaba, le enseñaba a dar vueltas,
a detener su cuerpo cuando se pedía, y le hablaba como hablan los hombres que han aprendido a respetar la vida ajena. La convivencia generó tensiones. Víctor se acostumbró a mandar con mano dura y no estaba preparado para el afecto que se cultivaba alrededor de la yegua y su potro. Cuando el mercado ofreció una oportunidad y Víctor perdió algo de valor, la ira volvió a prenderse en él como una chispa que incendia pasto seco. Buscó culpables, miró a su alrededor y al no hallar un rostro externo, descargó su frustración sobre lo que le era más accesible. Las correcciones se volvieron más severas. Un día, en un arrebato, golpeó la puerta del establo con fistazos y Lolita, que había oído el golpe en los huesos, tembló. Lolo se apiadó de su madre con la torpeza de quien aún no entiende todo el mal del mundo y con esa torpeza clavó en el corazón de Arturo la urgencia de proteger. Los hombres que trabajaban con Víctor empezaron a sentir un malestar. Entre ellos había quienes recordaban otra moral, la del compañerismo en las rutas, la de repartir pan cuando la noche era larga. Al principio, el miedo fue la cadena más fuerte. Víctor daba órdenes y la obediencia evitaba consecuencias, pero las cadenas moraleaban con rugidos cuando se tensaban demasiado. Hubo preguntas no dichas en el fogón, miradas que se cruzaban y se sostenían. ¿Hasta dónde se aguanta la humillación? ¿Hay un límite para la obediencia cuando lo que se manda rompe la dignidad básica de la criatura? Arturo no era un héroe forjado en épicas, era un hombre sencillo con el temple de quien aprendió a cuidar. Comenzó a organizar pequeñas defensas, un abrigo para la noche, una cuida extra cuando la luna era baja, un gesto para desviar la atención de Víctor cuando éste aparecía. No buscaba enfrentamientos, porque sabía que el enfrentamiento brutal sin comunidad detrás se transforma en tragedia. Pero también sabía que la pasividad tiene un precio y que alguien debía colocar su cuerpo entre la crueldad y la vida. El pueblo fue testigo del cambio gradual entre los arrieros. La historia de la yegua y su potro se convirtió en un epicentro de conversaciones que solían terminar con un silencio culpable. Algunos, en voz baja, comenzaron a decir que habría que hacer algo cuando Víctor cruzara la línea. Otros, aún temerosos, se limitaban a ayudar en la noche, a llevar agua, a traer un poco de alimento. La solidaridad creció por goteo, como una humedad que termina por ablandar la roca. En el fondo, la máquina que sostenía la opresión era más compleja. Víctor tenía poder en la zona, relaciones comerciales, influencia con viajeros, un par de hombres que lo seguían por conveniencia más que por lealtad. Sin embargo, la lealtad no se compra cuando lo que se pide es inhumano. Si algo de justicia tenía este mundo, era que la maraña de fidelidades suele romperse cuando la presión es demasiada. Y así fue. Pequeños resquebrajamientos empezaron a aparecer entre los hombres que acompañaban a Víctor. Una decisión tras otra, el grupo se fue fragmentando en quienes estaban dispuestos a soportar más y quienes, sencillamente, no podían. Un día, la tensión alcanzó un punto crítico. Víctor, furioso por una pérdida reciente que atribuía a descuido, planeó algo que no esperaba el resto. Había decidido vender a Lolita a un comprador más rudo, alguien que no se conformaría con esperas y ternura. Para él, el mejor negocio era desprenderse de aquello que le generaba complicaciones. Avisó a uno de sus hombres de confianza, y en la madrugada, con la noche como cómplice, se llevaron a Lolita de su pesebre. Fue un acto rápido, con sogas y carros, con explicaciones cortadas. Lolo, despertado por el desasosiego, relinchó con fuerza. El sonido atravesó la tienda donde dormían los arrieros y erizó los pelos de las manos. Arturo se levantó de golpe. Encontró las hendiduras en la paja, los rastros frescos, el olor a tierra removida. Corrió tras ellos hasta donde la noche lo permitió, pero los carruajes ya se perdían en el horizonte. El secuestro de la madre encendió algo que la simple ternura ya no podía apagar. Los hombres que antes callaban vieron con claridad lo que habían permitido, que la crueldad se llevara una vida de forma literal. El miedo retrocedió unos pasos, y la vergüenza ocupó su lugar. Hubo quien pensó en perseguir de inmediato, quien propuso dejar que el pueblo hablara con Víctor.
Arturo, con la fuerza que nace del desesperado amor protector, reunió a los que podían moverse. No era una turba, era un grupo de hombres y mujeres con rostros curtidos que, por primera vez, sintieron que la decisión de hacerlo bien pesaba más que el temor a la represalia. La pista los llevó hacia la serranía, hacia una ruta que Víctor solía usar cuando quería evitar las autoridades. La montaña era testigo mudo de muchas cosas, de historias de contrabando, de pactos sellados en noches sin luna, de idas sin regreso. Subirla significaba exponerse a todo eso y más. Los arrieros, antes temerosos, miraron el sendero con una mezcla de resolución y incertidumbre. La subida requería no solo fuerza física, sino también la convicción de que no estaban solos en aquello. Los rostros se volvieron firmes, el corazón punzante de quien decide que ya no hay vuelta atrás. Mientras tanto, Víctor no había previsto la violencia que su decisión desataría. En su mente, vender a Lolita era una operación fría. Los que acompañaban al carro eran instrumentos necesarios. No se percató de que entre los hombres había quienes ya no apreciaban su mando. La lógica del poder a veces se equivoca. Cree que la obediencia es eterna. La noche en que el carro subía la sierra, los primeros murmullos de descontento se convirtieron en preguntas abiertas. ¿Qué estamos haciendo?, decían algunos. ¿A dónde nos arrastra esto?, gruñían otros. Y en ese murmurar, algo se deshilachaba dentro del grupo. Arturo no tenía prisa por la violencia. Su prisa era por la vida. No buscaba castigar a Víctor por placer, sino rescatar a la yegua que, de algún modo, había entrado en su corazón. Sabía que enfrentarse al jefe implicaba riesgos que podían costar mucho, pero también sabía que quedarse quieto implicaría la pérdida de aquello que de verdad le importaba. Reunió a los más valientes y partieron con la claridad de quienes no pueden mirar atrás sin arrepentimiento. Antes de que la sierra se cerrara sobre ellos como un puño, las ruedas de la carreta dejaron de escucharse. Había algo en el aire, el crujir de ramas, un canto lejano de ave nocturna, y dentro de ese silencio, una tensión que parecía imposible de sostener por mucho tiempo. Los hombres que acompañaban a Víctor comenzaron a cuestionarlo abiertamente por primera vez. «No es lo que dijiste», murmuró uno. «No nos llevamos animales de esa forma», replicó otro, con voz que intentaba ser más firme que su temblor. Las fisuras aparecieron donde menos se espera cuando se ejerce abuso sistemático. Entre los cómplices, la culpa germina. Arturo vio la escena desde un cerro cercano y, al bajar, encontró a dos hombres que ya no aguantaban la conciencia. Con palabras sencillas, les ofreció algo que Víctor nunca ofreció: una salida honrosa. «Ayúdenos a llevarla a un lugar seguro», dijo. No pidió que traicionaran por maldad, sino que hicieran lo justo. La propuesta, dicha con la modestia que da la verdad, encontró oídos. Estos hombres, cansados de dictados y mordazas, optaron por el camino que no mancha tanto la memoria. Con sigilo, y con el peso de la noche como aliado, se desentendieron de las órdenes del patrón. La reacción en cadena no fue instantánea ni limpia. Nada que implique corazón lo es. En un cruce de voces y empujones, en una pelea que no quiso serlo, ocurrió lo inesperado. Algunos de los hombres que acompañaban a Víctor se negaron a seguir golpeando cuando vieron al pequeño Lolo, ahora detrás de su madre, asomando la cabeza con ojos enormes. La compasión provoca reacciones imprevisibles. Cuando la vida se enfrenta a la ganancia, muchas veces la vida gana, porque contiene una verdad más fuerte que el cálculo. Y entonces, en esa noche donde el destino parecía inclinarse, ocurrió algo que nadie de los que lo vivieron describiría como un acto exclusivo de fuerza humana. La pelea fue breve, con empujones y gritos, pero no una carnicería. Víctor, en su soberbia, perdió un pie de ventaja. Tropezó con una raíz suelta, con la piedra que el tiempo había colocado en un lugar inofensivo, y cayó. La caída fue aparatosa, no gloriosa. Cayó al borde de un despeñadero, sujetándose a una rama que no ofrecía la promesa de sostener a un hombre tan decidido. Los relatos posteriores variarían. Algunos dirían que fue un resbalón natural. Otros, más inclinados a la interpretación espiritual,
vieron en ese tropiezo la mano invisible de la justicia. Arturo, con el corazón en la garganta, corrió hacia el filo. No vino a festejar la desgracia ni a regodearse en el tropiezo. Vino a impedir que la tragedia fuera mayor. Lolo, el potro que había nacido entre susurros, presencia y paja, actuó de una manera que sorprendió a todos los que estaban presentes. A pesar de un golpe que le dejó una herida ligera en la pata, un recuerdo que sería, más tarde, testimonio de lucha y resistencia. El animalito se adelantó con la furia instintiva de quien protege a su madre. Con brío y sin malicia intencional, empujó al hombre que pendía sobre el vacío. No es que el potro buscara hacer daño. Simplemente fue el instrumento imprudente de una fuerza que, en aquel instante, se volcó. Lo que siguió fue un silencio hondo que ocupó a todos. Víctor ya no pendía del borde con la seguridad de antes. La rama cedió, o el cuerpo se entregó, y el hombre cayó. El narrador puede decir que la justicia llegó, que hubo una intervención que no se reduce a manos humanas. Pero debe decirlo con cuidado y con respeto por la vida. Nadie en la escena aplaudió la caída. Algunos lloraron, otros se arrodillaron por la intensidad del momento. Arturo, desesperado, gritó a los que quedaban para que se acercaran y asistieran. Buscó la forma de ayudar, de encontrar una cuerda, de hacer algo que evitaría la tragedia mayor. La montaña quedó, por un instante, como un anfiteatro que mostraba el costo de la violencia. En los susurros que se formaron después, entre la niebla y las respiraciones entrecortadas, la gente habló de justicia como si fuera una palabra que había esperado desde siempre. Dios hizo justicia a su potro, dijo alguno con voz temblorosa, no como una sentencia categórica, sino como una manera de nombrar lo que sus corazones sentían, que la opresión había alcanzado un límite y que la balanza, por fin, había comenzado a oscilar. Otros prefirieron no decir nada, porque las palabras a veces no bastan cuando lo que sucede es tan complejo. Una caída, un potro que actúa por instinto, hombres que cambiaron de lealtad. La frase quedó flotando, no como teoría, sino como un consuelo que muchos necesitaban para entender. Arturo se movió entre los cuerpos con una mezcla de urgencia y compasión. No había júbilo en su rostro, solo el deseo de que nadie más pagara con la vida. Los hombres que lo secundaron conversaron rápido. Algunos querían llevar a Víctor al pueblo, otros querían esconderse. La cordura, en tales instantes, es un bien escaso. Lo que sí quedó claro fue que la escena había abierto un antes y un después. Los corazones se habían templado en un calor que no es el del egoísmo, sino el del deber compartido. Mientras las primeras luces de la madrugada empezaban a diluir la oscuridad, la sierra guardó silencio. Y en ese silencio, la comunidad comenzó a gestar algo que sería más que reacción. Era una decisión moral. No se trataba solo de proteger a Lolita y a Lolo, sino de reclamar que la ley, o lo que quedaba de ella, se hiciera presente. El paso siguiente no sería tomar justicia por mano propia sin límites. Sería llevar aquello que había pasado a quienes podían ordenar un proceso justo, porque la restauración necesita algo más que ajustes momentáneos. Necesita reconocimiento público, una rendición de cuentas que no se confunda con venganza. En el pueblo la noticia correría como pólvora en semanas venideras, que una yegua fue maltratada, que su potro fue herido y valiente, que un hombre de poder cayó en la sierra. Y con la noticia vendrían preguntas sobre qué hacer con lo que había sucedido. ¿Quién cuidaría de los animales? ¿Cómo recompensar el acto humilde de quien arriesgó todo por una criatura? ¿Qué le esperaba a los arrieros que se atrevieron a desafiar al patrón? Las respuestas, en esos primeros momentos, no estaban completas. Solo había una claridad irrefutable. La cadena de silencio se había roto. Y en medio de esa ruptura, la figura de Arturo se hizo más nítida. No era un salvador exaltado. Era un hombre que había aprendido a mirar la vida con la ternura de quien sabe que cada existencia tiene valor. Al volver al potrero improvisado, limpió las heridas de Lolo con agua tibia, le puso paños para detener el sangrado leve y miró a Lolita que, por primera vez en mucho tiempo, buscó su potro sin miedo.
El encuentro entre madre e hijo fue silencioso, pero suficiente. Las manos de Arturo, manchadas de tierra, encontraban en ese momento su recompensa más simple, la certeza de que había hecho lo correcto. En ese punto, la historia respira y se queda en la frontera de lo que vendrá. La comunidad había tomado postura, los arrieros mostraban un cambio, y la montaña había sido testigo de una caída que dividió la noche en un antes y un después. Pero el camino hacia la justicia pública, hacia la investigación que aclarara responsabilidades, apenas comenzaba. Había heridas que curar, decisiones que tomar sobre la custodia de los animales, y la inevitable llegada de autoridades que tendrían que juzgar lo que ocurrió en medio de la sierra. Si esta historia te está tocando, quédate hasta el final. Hay más por ver. Cómo las manos humildes organizarán la restitución, cómo la justicia se procesará en las plazas y en los tribunales, y cómo la comunidad decidirá reparar lo roto. Hay testigos que deberán hablar, documentos que aparecerán, y tal vez, en esa sala donde la ley se pronuncia, se dirá de nuevo, con palabras más frías o más templadas, que la justicia, esa que a veces se siente como un susurro, encontró su cauce en la defensa de la inocencia. La noche en la que Víctor cayó dejó otra certeza. Nadie puede sostener indefinidamente la opresión cuando la sociedad permite que el sufrimiento de los débiles sea su moneda de cambio. Lo que viene ahora no será un final inmediato. Habrá juicios de conciencia, procesos legales, conversaciones difíciles en plazas y en fogones. Habrá también gratitud, pero no ingenua, porque la recuperación exige trabajo. Arturo, que no busca ni honores ni riquezas, se prepara para enfrentar lo que tenga que venir con la misma humildad con que acunó a Lolo. Los arrieros que antes callaban, ahora comienzan a hablar, y mientras la ley se aproxima como una maquinaria que promete imparcialidad, la comunidad se pregunta, ¿será suficiente la ley para sanarnos por dentro? El sendero hacia la sierra quedó marcado por huellas, pezuñas, botas, remos de ruedas. Cada una de esas huellas será una pregunta que algún juez, algún testigo o algún corazón tendrá que responder. Y en ese entretejer de preguntas, la palabra que muchos pronunciarán en los días venideros seguirá siendo la misma: justicia. Algunos dirán que la conocen solo cuando viene con la mano firme del Estado. Otros creerán que la providencia la dispersa en los corazones de los humildes. Entre ambas miradas, el relato seguirá su curso, con más personas entrando en juego, con más verdades por salir a la luz, y con la certeza de que la maternidad, la compasión y la fe no habrán sido en vano si al final la vida inocente recibe la reparación que merece. La madrugada abrió paso a la llegada de la autoridad, como quien entra en un hogar en duelo, con discreción y preguntas medidas. No fue un ejército, sino 2 hombres con libretas, una mujer con semblante sereno y una orden oficial arrugada en el bolsillo. Los arrieros escoltaron los restos de lo ocurrido hasta el pueblo. No todo podía quedar en la sierra. Había nombres que explicar, huellas que seguir y una vida que reclamar. Lo primero que hicieron fue asegurarse de Lolita y de Lolo, un refugio provisional en la cuadra del molino, cobijas limpias, agua caliente para las heridas y la presencia constante de Arturo, que no se separó de la madre ni un momento. Los que fueron testigos directos de la caída de Víctor ofrecieron su versión con manos que temblaban. Algunos lo hicieron con voz firme, como quien ya había pactado consigo mismo la necesidad de decir la verdad. Otros, aún encogidos por el miedo, se limitaron a asentir. Hubo testimonios distintos, desde el relato simple del tropiezo con una raíz hasta la confesión lenta de quienes admitieron que, más allá del accidente, existía una cadena de acciones que lo habían llevado hasta ahí. El funcionario que hacía las preguntas anotó cada gesto, cada contradicción, cada silencio prolongado. La justicia, aquella que se apoya en pruebas más que en impresiones, empezó a armar su rompecabezas. En un primer momento se habló de una causa natural, un tropiezo, la fuerza de la gravedad, la mala suerte. Pero las marcas en el establo, los informes médicos sobre los golpes previos y los testimonios que hablaban de castigos repetidos no dejaron que la historia quedara tan solo como una desgracia aislada. Los vecinos aportaron datos.
las noches con golpes, la vasija quebrada que alguien había visto rodar. La palabra de la hija del antiguo herrero que recordaba a Víctor empujando a la yegua con una vara hasta que ésta se rendía. A cada dato, la investigación añadió sentido y peso. No se trataba de buscar venganza, explicó el encargado, sino de constatar si había un patrón de abuso que mereciera sanción. El pueblo se dividió en murmullos. Había quienes, aún inclinados por la costumbre de proteger a los poderosos del lugar, achacaron todo a la fatalidad. Fue un descuido, decían. Otros, con la memoria de noches rotas por relinchos y cicatrices, pidieron que la cosa se llame por su nombre: maltrato y, posiblemente, complicidad de aquellos que tuvieron en sus manos la oportunidad de detenerlo y no lo hicieron. Se habló de arrieros que habían cambiado de postura, de rostros que en el juicio darían su palabra. La gente fue testigo de una transformación pública, de la vergüenza en el fogón al valor de hablar en un estrado. Llegó el perito que revisó a Lolo. El potro tenía una herida que, con suerte y cuidado, no impediría su crecimiento. Las patas pueden doblarse, los músculos recomponer su fuerza, y el espíritu, cuando lo rodean manos buenas, suele recuperar su confianza. Le vendaron la pata, le aplicaron ungüentos sencillos según la sabiduría de la veterinaria enviada por la municipalidad, y le dejaron una faja para que no forzara el movimiento. Lolita, aunque exhausta, respondió a los cuidados con un temple de madre que conmovía a quienes la miraban. Se recostaba cerca del pesebre, dejaba que la gente se acercara en silencio, y al primer sonido de Lolo aflojaba sus músculos como si el mundo volviera a su sitio solo con esa presencia. Las autoridades hicieron lo que había que hacer. Citaron a testigos, tomaron declaración a quienes sabían, aseguraron los animales para evitar que el conflicto se prolongara con apropiaciones arbitrarias. Se abrió una investigación formal que, por primera vez en aquella región, incluyó una mirada seria sobre la protección de los animales y la responsabilidad de quienes los explotaban. El hecho, doloroso, obligó a los funcionarios a considerar normas que antes se ignoraban con facilidad. No fue un milagro legislativo, pero sí un comienzo. Cuando la comunidad exige respeto para lo más frágil, las instituciones se ven forzadas a escuchar. El expediente crecía con papeles, con notas de la veterinaria, con fotografías de las marcas en el lomo de Lolita, con las declaraciones de los arrieros que, ya liberados del miedo inicial, contaron la secuencia de abusos. Entre ellos, algunos confesaron que habían sentido vergüenza por no haber intervenido antes. Otros, que habían creído que obedecer era la única manera de salvaguardar su propio sustento. La fiscalía puso atención en estas confesiones. La complicidad silenciosa es parte del mismo tejido de injusticia. No todos serían tratados con la misma mano. Hubo quienes cooperaron y permitieron la restitución, y hubo quienes, por omisión u acción, afrontaron cargos por complicidad en maltrato. En la plaza principal se organizó una audiencia pública, no para juzgar en la calle, sino para que la gente pudiera ver que el asunto no quedaría en la sombra. Hubo palabras medidas y otras que brotaron con la urgencia del que ha guardado una verdad demasiado tiempo. Algunos pidieron que el patrimonio de Víctor, aquello que lo había hecho tan temido, se destinara a reparar los daños. Otros, más cautelosos, advirtieron sobre excedernos en la justicia popular. El juez llegó con un semblante que pretendía ser neutral, aunque la neutralidad no hace desaparecer el dolor. Explicó las rutas del proceso, pruebas, peritajes, testimonios. En esa plaza, entre miradas y susurros, la comunidad entendió que la reparación necesitaba forma y acompañamiento. El proceso judicial no fue rápido. Hubo audiencias, impugnaciones, defensas que trataron de reducir todo a un accidente. La defensa intentó describir a Víctor como un hombre que había sufrido una desgracia y que no merecía ser convertido en chivo expiatorio de la furia popular. Recurrió a testigos que ponían en duda la intención de maltrato y a peritos que hablaban de la inestabilidad del terreno. La fiscalía, por su parte, presentó la suma de pequeñas humillaciones: las noches sin descanso, los golpes reportados, las condiciones de sobrecarga y la conducta de quienes callaron. Para probar un patrón no hacía falta una escena sangrienta. Bastaban las huellas del trato repetido. Entretanto,
la vida continuó su trabajo silencioso de curación. Arturo no buscó protagonismos. Pasó días y noches junto a Lolo, alimentándolo, llevándolo a la sombra y enseñándole a poner el peso en la pata afectada. No aceptó dinero fácil. Cuando algunas manos amigas insistieron en pagarle por su valor heroico, él respondió con la misma espera humilde con la que había cuidado a la yegua. Prefería que se hablara de restitución no como un favor, sino como una obligación justa. Agradeció toda ayuda, sí, pero no permitió que la compasión se convirtiera en un bono que le quitara dignidad a los demás. Los arrieros que habían decidido alejarse del patrón encontraron sitio en la conversación pública. Algunos ofrecieron colaborar con Arturo en sus labores. Otros pidieron formar una asociación para regular los oficios de traslado y velar por el trato digno de los animales. La propuesta fue acogida con curiosidad. ¿Era posible que una profesión tan ligada a la dureza se transformara por decisión colectiva? ¿Podrían pactar horarios de trabajo dignos, fondos para enfermedades de animales y sanciones internas? La idea fue germinando, lenta, como las raíces de un árbol que necesita su tiempo para echar brotes firmes. La justicia, mientras tanto, avanzó. El juez no podía condenar a un muerto, pero sí podía dictaminar responsabilidades sobre los bienes y sobre quienes participaron activamente en el trato inhumano. Se llamó a inventariar el patrimonio de Víctor: animales, cuentas, deudas. La comunidad propuso algo radical en su sencillez: que parte de esos bienes se usaran para crear un fondo de protección animal y un soporte para quienes, como Arturo, dedicaran su vida a reparar lo que la mano humana había estropeado. No fue una decisión automática. Hubo debate. Algunos temían que aquello fuera una suerte de expoliación. Otros veían la medida como un acto de restauración moral. Finalmente, el tribunal ordenó la custodia temporaria de los animales a favor de la municipalidad, con la tarea expresa de evaluar destino y custodia en un plazo legal. Hubo quienes cuestionaron la medida. ¿Y si esto convierte a la ley en una herramienta de venganza?, se preguntaron. El juez, con voz clara, respondió que la ley sirve para reparar y que la redistribución de bienes mal adquiridos no debe ser un castigo ciego, sino un acto de reparación. Por eso se ordenó que los animales, ya evaluados por expertos, fueran destinados a custodios que acreditaran condiciones de cuidado y, en el caso de animales que pudieran ser repartidos entre arrieros, que se estableciera un registro con condiciones: atención veterinaria, un plan de pastoreo y la obligación de no lucrar con la venta inmediata. Fue un acto que combinó prudencia técnica y sentido moral. La entrega oficial no fue un festejo, fue una ceremonia de responsabilidad. Artículos del inventario se marcaron con tinta, los arrieros firmaron compromisos, y un documento sellado dejó constancia. Los animales no serían mercancía disponible, sino patrimonio a resguardar. Arturo obtuvo la custodia oficial de Lolita y de Lolo, pero con condiciones. Debía presentar informes periódicos sobre su estado de salud y abrir espacio para visitas técnicas. No era un premio, era una responsabilidad pública. Le otorgaron también una pequeña asignación municipal destinada a los cuidados veterinarios y a un modesto espacio donde organizar una pequeña escuela de oficios para arrieros. No se trató de hacer rico al hombre que había hecho lo correcto. Se trató de ofrecerle herramientas para sostener su labor con decencia. Con el paso de los meses, la decisión fue dando frutos visibles. La asociación de arrieros se constituyó con estatutos simples pero firmes: horarios que respetaban el descanso de los animales, fondos comunes para emergencias y la obligación de denunciar malos tratos. Había en ese acuerdo una mezcla de protección técnica y un nuevo contrato moral. Quien firmara se comprometía a poner la dignidad por encima de la ganancia. La comunidad, que había sido testigo de la caída y de la recuperación, se implicó en la vigilancia. Nadie quería volver al viejo silencio cómplice. Lolo sanó con el cuidado paciente de Arturo y de la comunidad. Sus movimientos se hicieron más firmes. La marca en su pata quedó como cicatriz discreta, testimonio de lo que había pasado. No era una medalla de guerra, sino un recuerdo que despertaba agradecimiento.
Los niños del pueblo venían a verlo y a aprender que la ternura no es debilidad. Lolita, por su parte, recobró peso y brillo en el pelo. Miraba a Arturo con la confianza de quien reconoce al protector. Había noches en que, al cerrar la pequeña escuela improvisada, él se quedaba a escuchar el resoplido de los animales y a pensar en la fragilidad que habita en cada vida. En el horizonte legal, las consecuencias continuaron desplegándose. Algunos de los hombres que habían colaborado con Víctor fueron procesados por complicidad. Otros, que habían optado por ofrecer testimonio y reparar, recibieron medidas alternativas. Trabajos comunitarios orientados a la protección animal y a la reparación simbólica. La comunidad entendió que la justicia no siempre viene con cárcel. Muchas veces viene con la exigencia de reparar y de aprender a cuidar. Fue quizás la lección más difícil. La restauración social no se logra con ostracismos, sino con oportunidades para enmendar. En la plaza del pueblo se instaló, con el tiempo, un pequeño corral público que funcionaba como lugar de recuperación para animales heridos o abandonados. No era un santuario pomposo, era sencillo, hecho con madera reciclada y manos de gente que había aprendido a no mirar para otro lado. Allí Lolo visitaba de vez en cuando. Su presencia entre potrillos y cabras hembras recordaba a todos que las segundas oportunidades son reales. Arturo se convirtió en profesor, aunque no buscó el título. Enseñaba a curar cascos, a reconocer fatiga, a medir horas de trabajo versus horas de descanso. Enseñaba, sobre todo, a escuchar la mirada de un animal. La transformación social tuvo su eco en pequeños gestos. En el mercado, se empezó a exigir que quienes llevaban ganado mostraran condiciones de transporte decentes. Los viajeros que antes miraban sin preguntar, empezaron a cuestionar. Y las mujeres del pueblo organizaron rondas para atender a animales enfermos en casas distantes. No era una revolución estruendosa, era una red que crecía silenciosamente. La justicia, cuando se articula con cuidado institucional y con decisión comunitaria, genera nuevas prácticas. Arturo, con humildad, fue reconocido por quienes lo conocían de siempre. No por ser un héroe espectacular, sino por ser ejemplo de constancia. No buscó fama, aceptó invitaciones para dar charlas en pueblos vecinos sobre el cuidado responsable de animales de carga. Con el tiempo, aquello que había comenzado como un encargo de conciencia se convirtió en un oficio pulcro. Pequeños encargos de transporte le llegaron por recomendación, no por publicidad. Trabajaba con honorarios modestos, suficientes para mantener a Lolita y a Lolo, y para sostener la recién nacida asociación. Se negó a competir con prácticas que explotaran a los animales. Su prosperidad fue discreta y honesta. Creció como quien planta un árbol que dará sombra a muchos con los años. Hubo voces que lo celebraron como si la caída de Víctor fuera victoria y no tragedia. Arturo siempre respondió con prudencia. No vine a celebrar la desgracia ajena. Vine a cuidar lo que se rompió. En esa frase está el núcleo de su postura. La reparación no se mezcla con la alegría por el mal ajeno. El pueblo, tras mucho debate y dolor, aprendió esa distinción. Se percibió que la justicia verdadera busca restaurar, no desangrar. Con el tiempo se levantó un pequeño monolito en la entrada del corral, una piedra con una placa que decía algo sencillo: a la memoria de quienes sufrieron y al compromiso de quienes cuidamos. Algunos lloraron al leerla, otros la besaron. No era para celebrar a Víctor, ni para convertirlo en leyenda de maldad. Era para recordar que el sufrimiento dejó lecciones que debían surgir en actos concretos de cuidado. La frase que muchos repitieron en las noches de fogón volvió a sonar en contextos distintos. Dios hizo justicia a su potro. Era una manera de nombrar lo que había sucedido, no una fórmula mágica. Para otros, la justicia se había manifestado por la convergencia de gestos humanos. La valentía de quienes hablaron, la decisión de quienes cuidaron, la intervención de la ley. Y ninguno de esos relatos anulaba al otro. En la conversación del pueblo quedó claro que la fe en la providencia y la acción humana no son excluyentes. Comparten el mismo camino cuando ambas se inclinan por la defensa de lo débil. Los niños que crecieron con la historia de Lolita y Lolo
Aprendieron una lección práctica: que la compasión es una práctica cotidiana. No se trata solo de gestos grandiosos, sino de las pequeñas atenciones. Una venda bien puesta, una voz que calma, una sombra puesta a tiempo. Aprendieron que la valentía no siempre es levantar la voz en la plaza, sino persistir en el cuidado cuando nadie mira. Y esa enseñanza, sembrada con paciencia, prometía más futuro del que una sentencia judicial podría dar. El tiempo puso ciertas cosas en su lugar. No todos los culpables sufrieron la misma medida. No todas las heridas se cerraron del todo. La familia de Víctor quedó con la complejidad del luto y del reproche. Algunos trataban de comprender si el hombre que habían conocido por negocios y orgullo podía ser, también, el que propició tanto dolor. La comunidad, por su parte, no convirtió la caída en un festín moral. Hubo preguntas, arrepentimientos visibles y silencios más largos que las palabras. Pero hubo, sobre todo, la decisión de que algo debía cambiar. En los años siguientes, la Asociación de Arrieros se profesionalizó. Entendieron que la dignidad de los animales es un requisito para la calidad del trabajo. Hubo capacitaciones, fondos y un pequeño reglamento municipal que, si bien no resolvía todo, creó un horizonte de exigencia. La administración local, presionada por la evidencia y la convicción pública, destinó parte de su presupuesto al cuidado animal. No fue un acto de magnanimidad instantáneo, fue la respuesta lenta de una sociedad que había visto las consecuencias de su indiferencia. Arturo envejeció con esa certeza tranquila que otorgan las manos que han dado. No se volvió un hombre famoso. Siguió siendo el arriero de rostro curtido que miraba el mundo con sensibilidad. Abrió una pequeña escuela para enseñar a jóvenes del pueblo. No solo a manejar cuerdas y carretas, sino a leer las señales de fatiga en un animal, a procurar el descanso, a entender que la fuerza sin ternura es riesgo. Muchos de sus alumnos salieron de allí con oficio y con el compromiso de no repetir la historia. Algunos, incluso, instalaron sus propios talleres de cuidado animal en otros pueblos, multiplicando un cambio que comenzó por una decisión humilde. Lolo fue creciendo, y con él, la historia que lo rodeaba dejó de ser solo un relato de dolor para convertirse en una memoria que sostenía políticas y prácticas nuevas. De vez en cuando, en las ferias locales, se le veía con su pelaje limpio y los cuartos firmes, como quien lleva en la estampa de su cuerpo la prueba de que la compasión tiene efectos duraderos. La gente lo veía y recordaba lo que había costado protegerlo. No era una mascota exhibida, sino un símbolo vivo de restauración. En las noches en que la luna era buena y el viento traía voces lejanas, Arturo a veces se sentaba en el umbral del corral y repasaba el camino que lo había traído hasta ahí. Pensaba en la familia que vendió a Lolita por necesidad, en los arrieros que cambiaron de postura por vergüenza o por amor, en los funcionarios que hicieron su trabajo, y en la complejidad de la justicia que no siempre es perfecta, pero que puede inclinar la balanza hacia lo justo. Recordaba también la expresión de los que, en el juzgado, dijeron en voz baja: Dios hizo justicia a su potro. Para él, esas palabras no eran una sentencia dogmática. Eran la forma que encontró la gente para nombrar la esperanza. La historia, como toda que merece contarse, dejó enseñanzas concretas. Que la compasión tiene poder transformador cuando se hace colectiva. Que la indiferencia facilita el abuso. Que en las manos humildes pueden hacer la restauración. Y que la ley, cuando actúa, debe mirar por los más vulnerables. También mostró los límites de las respuestas inmediatas, que la reparación es obra larga, que el dolor no se borra de un plumazo, y que la memoria exige obras continuas. En una tarde de otoño, el pueblo se reunió nuevamente, no para celebrar a nadie, sino para reafirmar un compromiso. En esa aldea ya no se permitirían tratos crueles ni silencios cómplices. Se selló un pacto sencillo. Quien viera maltrato tendría la obligación moral de denunciar, y la comunidad se comprometía a apoyar al denunciante. Era una decisión humilde y práctica, sin fanfarrias, pero con la fuerza de lo cotidiano. En la firma que selló ese pacto estuvieron Arturo y algunos de los arrieros que antes habían callado. Sus manos temblaron al escribir, pero la tinta quedó clara.
Cuando la gente cuenta la historia hoy, lo hace con matices. Hablan de la caída en la sierra, sí, pero también de la cadena de gestos que vinieron después. Dicen que hubo justicia, y en esa afirmación se mezcla la acción humana y una esperanza mayor. Que el cuidado devuelva lo que el abuso intentó arrebatar. Algunos concluyen con la frase que oyó el pueblo en los días posteriores: Dios hizo justicia a su potro. Lo dicen como quien nombra una experiencia que los tuvo por testigos y que, en su misterio, les devolvió la convicción de que la bondad, tarde o temprano, encuentra cauce. Si esta historia te ha tocado, piensa por un momento a quién puedes tender la mano. No es una invitación a gestos grandiosos, es una llamada a no mirar para otro lado. ¿A cuántas lolitas hemos visto dobladas bajo el peso de la indiferencia? ¿Cuántos lolos esperan una mano que les devuelva la oportunidad de crecer? La justicia no siempre viene como un relámpago. Muchas veces se aparece en la sumatoria de actos pequeños. Comparte esta historia si crees que la compasión debería ser un deber público y suscríbete para escuchar otras narraciones que nos recuerden la responsabilidad que tenemos con los más débiles.